Buenas tardes, profesora y compañeros. Somos del grupo 2 y vamos a presentar nuestro análisis del caso de Derecho Internacional Privado, que es la apelación 1192 del 2016 sobre Exequatur. Asimismo, siguiendo con la exposición, tenemos la introducción. El caso inicia por un divorcio tramitado ante notario público en Colombia, conforme a la legislación de dicho país. A partir de este hecho, se analiza si un acto notarial extranjero válido y eficaz en su lugar de origen puede ser reconocido por las autoridades peruanas mediante el procedimiento de exequatur. Este análisis permite delimitar los alcances del reconocimiento de actos jurídicos extranjeros, examinar los principios de cooperación judicial internacional y descartar la importancia de la armonización del derecho interno con los principios del derecho internacional privado, con el fin de garantizar el accionar y el reconocimiento del estado civil de las personas en un conocimiento e interconexión global. Asimismo, tenemos el resumen del caso, donde tenemos el contexto legal y problemática. En el Perú, el reconocimiento de decisiones extranjeras se rige por el Código Civil, pero existe controversia sobre si una escritura pública notarial puede ser equiparada a una sentencia judicial para fines de exequatur. La Corte Superior de Arequipa inicialmente negó el reconocimiento, lo que llevó a la apelación, donde se consideró la aplicación del procedimiento de exequatur, regulado en los artículos 2102 al 2104 del Código Civil del libro 10. Asimismo, se analizan los criterios jurisdiccionales para dar validez y actos jurídicos emitidos fuera del territorio nacional, ya que también se evalúan los principios de cooperación jurídica internacional como competencia de la autoridad extranjera, la validez del acto según la ley del origen y la ausencia de la vulneración del orden público peruano. Además, nuestro objetivo es analizar el divorcio notarial colombiano, donde debe ser reconocido en Perú, considerando el marco legal peruano y los principios del derecho internacional privado. Bueno, continuando con la exposición, hoy vamos a analizar un caso interesante sobre el reconocimiento de un divorcio extranjero en Perú. Este caso nos muestra, el análisis de este caso nos muestra cómo las diferencias entre leyes de los países o de países distintos pueden generar conflictos legales en el derecho internacional privado, ¿no? En esencia, este caso plantea la cuestión si Perú debe reconocer un divorcio notarial colombiano, considerando que en Colombia dicho divorcio es válido porque tiene el mismo valor o la misma validez que uno judicial que es válido acá en Perú, ¿no? Eh, Mediante esta revisión y todo esto, bueno, lo que alega Darwin, la Corte Suprema en esta apelación nos dice que o se ordena una nueva revisión y sugiere la interpretación más flexible y acorde con el acceso a la justicia, abriendo la puerta a la posibilidad de que se reconozca el divorcio notarial en Perú y siempre y cuando se cumplan los requisitos también de nuestra legislación, ¿no? No alterando, como dice, el orden público, ¿no? En los elementos de conflicto tenemos que hemos identificado a Darwin Alpaca Saldaña, de nacionalidad peruana, y a Denise Aljure, de nacionalidad colombiana. Bueno, ellos se casaron en Colombia y se divorciaron ante un notario, como ya lo dije, en Colombia, conforme al artículo 34 de la ley 962 de 2015.
con un abogado, bueno, de mutuo acuerdo, siendo esto necesario para cumplir con su legislación colombiana, ¿no? Darwin en este caso, o esta es la problemática que presenta Darwin, donde solicita al Perú el reconocimiento del S4 de su divorcio notarial colombiano para que sea válido acá en Perú, porque ya como lo dije, él, o sea, quiere que se reconozca su derecho, porque allá en la legislación colombiana un divorcio notarial es considerado al igual que un divorcio judicial que es válido acá en Perú. Por eso pide que se le evalúe o que se le dé a la razón por este motivo para que se llegue a una, como dice, a una conformidad tanto con su ley, con la ley extranjera y la ley peruana. Aquí también mediante el análisis anteriormente mencionado, ya acá nos encontramos ante este problema de divorcio, donde la primera decisión presentada a la segunda sala civil de Arequipa declaró la improcedencia de la solicitud, ya que argumentó que solo las sentencias judiciales extranjeras pueden ser reconocidas en el Perú y no las escrituras notariales, ¿no? Como la que ya mencionamos, que ellos se divorciaron notarialmente. Y la segunda, bueno, en la segunda decisión ya donde presenta Darwin la apelación, aquí la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Sala Superior que emitiera una nueva resolución alegando que el señor Darwin nos dice que la en Colombia el divorcio notarial tiene el mismo valor legal que un divorcio judicial. Bueno, este es el caso en sí y las partes involucradas en este proceso o en esta apelación que se da por Darwin, ¿no? Y para entender mejor el caso y ya cómo es aplicado al derecho internacional público, va a seguir explicando mi compañera. Siguiendo con la exposición, la ley aplicable, comparación entre la ley colombiana y la ley peruana. Por un lado, la ley colombiana en el número 962 del año 2005, artículo 34, nos dice que se permite el divorcio por mutuo acuerdo ante el notario mediante una escritura pública. Así también en el decreto número 4436 del 2005 equipara que el divorcio notarial judicial tiene efectos legales y así también el acto notarial disuelve válidamente lo que es el divorcio, que es un vínculo que se puede romper mediante este acto notarial. En cambio, la ley peruana en el Código Procesal Civil 2000, artículo 2104, nos dice que va a regular el exequatur o reconocimiento de sentencias extranjeras si estas son válidas y legales. También exige que en el país de origen hay una compatibilidad con el orden público nacional y ambas leyes sean reconocidas como válidas, pero en Perú se exige la compatibilidad con un orden jurídico, ¿no? En las competencias jurisdiccionales del Tribunal peruano tenemos el fundamento legal. El artículo 2057 del Código Civil peruano dice que los tribunales peruanos son competentes para conocer estas acciones contra personas domiciliadas en el Perú. También en la aplicación del caso, señor Darwin es un ciudadano peruano que solicitó el reconocimiento del divorcio notarial colombiano. Así también el acto produce efectos en territorio peruano. Por lo tanto, el tribunal peruano es competente y la jurisdicción corresponde al Poder Judicial del Perú. Entonces podemos ver que en la comparación de estas leyes puedo decir que van de la mano tanto la ley colombiana y la ley peruana, la cual se está utilizando en el caso. La cuestión previa. Anteriormente, el matrimonio celebrado en Colombia tiene un principio, el llamado principio de locus regiu actum.
Es decir, que el acto que se rige por la ley del lugar donde se celebra. Así también, la aplicación en lo que es el matrimonio se celebra en Colombia, por lo tanto se rige por la ley colombiana. Al estar correctamente celebrado, fue válido y reconocido también en Perú, y la celebración del matrimonio fue válido según la ley del país de origen. Finalmente, en la cuestión principal, el cual es el divorcio notarial y su validez internacional, en este caso en el Perú, podemos decir que la realización de este divorcio fue mediante notaría en Bogotá y tiene su número de escritura pública 1535 del año 2014 del mes de septiembre 25. Y también fue tramitado conforme al artículo 34 de la Ley 962 de 2005 y registrado también en el Consulado peruano. La decisión judicial en la Corte Suprema reconoció notarialmente el divorcio colombiano por ser válido y no contrario al orden público. Y también se dice que no se requiere una homologación judicial. Entonces, en conclusión, el divorcio notarial extranjero puede ser reconocido tanto en Perú si cumple la ley del país de origen. Doy paso a mi siguiente compañera. Bien, ahora con respecto al análisis del caso, vamos a considerar los 6 pasos según el método de solución de conflictos de Robert Matlin. El primer paso es la identificación del caso como el derecho internacional privado. Primero, aquí identificamos que este caso sea del derecho internacional privado porque involucra a personas de diferentes nacionalidades. En este caso es un ciudadano peruano y una ciudadana colombiana. Esto significa que debemos considerar las leyes y normas que cruzan fronteras, pues no. En el segundo paso está la determinación de la aplicabilidad de un tratado internacional. Aquí buscamos si existe un acuerdo específico entre Perú y Colombia que regule el reconocimiento de divorcios, pero como no encontramos un tratado directo, recurrimos a principios generales de cooperación internacional y a las leyes peruanas en el Código Civil. Tercero, está la determinación de la competencia del juez peruano. Aquí, determinamos que los jueces peruanos son competentes para este caso porque el demandante busca que el divorcio colombiano tenga elementos legales en el Perú, pues, ¿no? Y en este caso la ley peruana, según el artículo 2057, como lo establece el Código Civil, nos dice que los jueces del lugar donde se busca que se produzcan los efectos legales, pues sean competentes. Bien, ahora continuamos con el cuarto paso, que viene a ser la calificación y factor de conexión. Bueno, aquí clasificamos el caso como perteneciente al derecho de familia internacional, específicamente a la disolución del matrimonio. Su factor de conexión es el que la ley colombiana donde vivía la pareja es la que rige las causas y efectos del divorcio. Según el Código Civil peruano, también aplicamos el principio locus regit aptum. ¿Qué quiere decir esto? Que es la validez del divorcio que determina por el lugar donde se realizó, es decir, en este caso es Colombia, pues no. El quinto paso es la determinación de la ley nacional específicamente competente. Aquí identificamos que la ley colombiana permite que el divorcio notarial sea por mutuo acuerdo como la ley aplicable. Además, como el divorcio se registró en el Consulado del Perú, en Bogotá, esto le da validez en Perú. Por otro lado, también la Corte Suprema ha dicho que no se necesita una homologación judicial si se demuestra que el acto es válido en su país de origen. Por último, está el sexto paso, que es la aplicación de la ley y conclusión jurídica. Pues aquí finalmente podemos verificar que la ley colombiana no contradice el orden público internacional,
ni es resultado de un fraude. La Corte Suprema del Perú reconoce el divorcio porque cumple con la ley colombiana que fue registrado en el consulado peruano y que no viola los principios del derecho peruano. Pues este último paso nos asegura que la decisión final respeta tanto las leyes colombianas como los principios fundamentales del derecho peruano, pues garantizando que el divorcio sea reconocido en nuestro país. A continuación, le voy a dar el pase a mi compañera. Bueno, y ya para concluir con la exposición, voy a sustentar algunos puntos. Como primer punto nos dice que el caso reafirma que el divorcio notarial colombiano, válido en su país y registrado ante el consulado peruano, tiene efectos legales en el Perú sin necesidad de homologación judicial. La decisión fortalece la cooperación jurídica internacional y la seguridad jurídica, marcando un precedente importante en el reconocimiento de actos extranjeros. Bueno, el caso número 1192-2016 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa refleja la gran importancia del derecho internacional privado en el reconocimiento de actos jurídicos extranjeros. En este caso, la Corte determinó que el divorcio notarial celebrado en Colombia y posteriormente registrado ante el consulado peruano tiene plena validez en nuestro país sin necesidad de una homologación judicial. Esta decisión es relevante porque reconoce la eficacia de los actos jurídicos emitidos en el extranjero, siempre que se hayan realizado conforme a la ley de su país de origen y no contravengan el orden público peruano. De esta manera, se garantiza la seguridad jurídica y el derecho al reconocimiento del estado civil de las personas, evitando así trámites judiciales innecesarios y dando certeza a las decisiones tomadas fuera del territorio nacional. Además, este caso refuerza la cooperación jurídica internacional, fomenta el respeto entre los sistemas legales de distintos países y demuestra que la justicia puede trascender fronteras cuando existe pues el respeto a la ley y a los derechos humanos. En resumen, el expediente número 1192-2016 marca un precedente importante para el derecho peruano al establecer que los actos notariales extranjeros válidos pueden producir efectos en el Perú, fortaleciendo así la seguridad jurídica y el principio de cooperación entre estados. Eso sería todo por parte de nuestro grupo, profesora. Muchas gracias.